que trae luz en la noche oscura. Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Amigos de la 105.1 FM Radio Vida, mire, parece como que si estuvimos apenas hace una hora ayer aquí, ¿verdad, hermanos? No sé si ustedes disfrutan este momento, esta estadía que estamos aquí. La semana pasada se rompió un récord, hubo mucha gente conectada. Esperemos que hoy no sea la excepción. Esperemos que usted que está a través de la radiodifusora no se vaya. Saludos a todos aquellos que nos están escuchando, a los que están están en el segundo turno, la gente en Petacalco, gente que nos escucha también en ArcelorMittal, en Planos, en Largos, en diferentes áreas, ¿verdad? El hermano hasta se volteó, me recordaste, ¿verdad? Sí. Las famosas, el famoso alto horno. No, aceración, peletizadora, planta de cal, creo que todavía sigue planta de cal. Entonces, a toda la gente que nos escucha, gente que nos escucha en comisión también, a los de distribución y también a los de producción que están en Petacalco, en las famosas 3 fumarolas, ¿verdad? Que llegas a Lázaro y dices, ya llegué a Lázaro, cuando ves esas 3 fumarolas, siempre desde lejos se ve bonito nuestro puerto, hermanos. ¿Cómo no? Algo maravilloso. Se ve con mucha vida. Mucha vida, hay mucha proyección, mucho trabajo. Dios ama a Lázaro. Mucha gente hermosa. Sí, como no. Bastante, ¿verdad? Sí, aquí. Con mucha misericordia nos ha tratado. Y pues le damos gracias a Dios por ello. Saludos también a la gente que van quizá en las combis escuchando este momento, a los que van en carro particular, a los taxistas. Mis amigos los taxistas de Radio Taxi Continental. Radio Continental. Pero sale así. Pero échale pues así, hermano. Sí. La Radio Continental. Seguridad. Servicios de seguridad, calidad y confianza. Ay, hermano, ahí está, ¿verdad? Pues nuestro hermano es de base Radio Continental. Pues bendiciones, hermano Javier. Preséntense, hermanos. Bueno, pues es un placer y dicen un gusto y un honor, de verdad, saber que tú estás del otro lado de la cabina, escuchando, conectando, prendiendo tu celular, ¿no? Tu equipo inteligente, y a través del Facebook, de YouTube, WhatsApp. Y bueno, también te comparto los teléfonos de cabina por si quieres comunicarte al 753-537-1701 y el 753-177-54 por si gustas mandar un WhatsAppazo, dicen los jóvenes, ¿verdad? Así sí, es. ya me estoy actualizando. Pues muchas gracias a Dios y gracias a todos los que hacen este espacio y gracias a ti. Bueno, mi nombre es Miguel, es un placer otra vez estar aquí, gracias a Dios podemos seguir compartiendo, ¿no? Y también le agradezco a los que están del otro lado, ¿no? Los radioescuchas que siguen este lindo programa y agradecido, ¿no? De que nos escuchen, agradecido con Dios de que su palabra pueda llegar hasta los lugares más alejados del municipio, ¿no? Y de sus fronteras, entonces agradecido por eso y quédense. Bueno, pues esta noche, como todas las noches, vamos a tener un tema bien candente muy polémico, ¿no? Sí, pues casi todo, ¿verdad? Casi como todo, pero más en lo particular, ¿no? Porque ¿cómo defines quién sí, quién no? Sí. ¿Cómo, a excepción de que cada quien sepa quién es? Sí, de hecho yo creo que llegaremos a un punto donde no podríamos definir realmente, así a cabalidad, quién es realmente un hijo de Dios, hablando humanamente. Pero lo que sí podemos hacer es distinguir a aquel que sí lo fue y reconocer que quien sí no falló y quien sí podemos decir y que fue reconocido como hijo de Dios fue Jesucristo nuestro Señor. Como hijo de Dios. Y Él es la medida. Y el ejemplo a seguir. Él es la medida, así que para llegar a esa estatura. Sí, pero ahí estamos. El tema de hoy precisamente se llama así: hijos de Dios, una realidad o una ilusión. Si se puede, no se puede. En la Biblia tiene textos muy muy puntuales donde dice que sí se puede. La Biblia tiene textos muy puntuales donde Jesús no solamente dice que se puede, Dios quiere que todos, ¿verdad?, seamos llamados, y hace un llamado. Pablo aborda también el tema de la adopción como hijos de Dios, y podríamos decir que en Michoacán también hay hijos de Dios. Y yo le agregaría un poco ahí, un hijo de Dios de convicción o de emoción. Sí, puede ser que nuestras emociones estén jugando
con algo que tal vez está muy lejos de la realidad, ¿sí? Y pues la convicción es lo que pudiera como sellar, ¿no? De hecho, la fe es la convicción de haber hecho aquello que no estás hecho. Entonces, si no me veía hecho un hijo de Dios, ahora por fe, por convicción, tengo la certeza, la seguridad y la convicción de que estoy hecho para ser un hijo de Dios, o que soy un hijo de Dios. Bueno, hermano Miguel, sí, de forma general la paternidad divina tiene muchas implicaciones que pues si nos detuviéramos a notar cada una de ellas no acabaríamos el programa hoy, ¿no? Pero una de las cosas sobresalientes sobre la paternidad divina y sobre cómo esta relación filial, ¿no?, entre el padre y entre el hijo, es que nos demuestra que no es algo nuevo, o sea, no es algo novedoso. ¿Por qué? La principal razón es ya había ciertos mitos, ¿no? Ya había ciertos mitos teológicos, vamos a decirlo así, dentro del margen, ¿no?, de la época griega y dentro del margen de la época incluso de las lenguas semíticas, donde había ciertas historias o narrativas donde había una relación filial entre padre e hijo. Eso no es nada nuevo. Aquí lo puntual y lo que sobresale del Evangelio es que esa relación de padre e hijo es alcanzable para todos. Algo que era muy distinto y que había una discriminación, porque vamos a poner un ejemplo que no es una cuestión de Disney. De hecho, Disney se apropia de ese mito teológico que es Hércules y Zeus. Hércules y Zeus, bueno, lo que poco que se puede decir de esto es de que Hércules era mitad humano, mitad Dios. Tenía en sus genes o en su organismo vivo una parte divina. Pero eso estaba al margen de de todo el común denominador humano, ¿no? Lo sobresaliente del propio mensaje del Evangelio es que esto es alcanzable, y eso sí es sobresaliente y es novedoso. Es entonces la posibilidad de la que todos gozamos o de la que todos tenemos para alcanzar esa relación. Entonces, en un inicio quiero plantear esto para ver lo importante que es y lo novedoso que es, y que para los radioescuchas puedan percibir que esto es distinto. Ok, me gustaría que fuéramos a la palabra de Dios, donde hay un texto muy, muy base, ¿verdad? Yo creo que todos los que hemos hablado con alguna persona y que... Aquí lo tengo. ¿Sí? No sé, quiero pensar que es Juan. Ese, Juan 1. A ver, hermano Javier, vamos a leerlo con el hermano Javier. Sí, nada más remarcar esta parte de que está a la distancia de todos, pero es alcanzable a través de la gracia. Así es. Porque antes no había hijos, había un pueblo, el pueblo de Dios. Uh-huh. Pero ahora somos hijos, y si Abraham pudiera platicar conmigo y presumirme que él fue su amigo, uh-huh, yo le podría decir, bueno, sí, tú eres su amigo, pero yo soy su hijo. Sí, claro. Entonces hay una diferencia, ¿no?, entre el gen, la filial, a la amistad, si de alguna manera la redención de Cristo a través de la vinculación del derramamiento de su sangre da esta facultad o da esta filiación más íntima con tal. Sí, y antes era la ley y era el pueblo. Ahora es la gracia y somos hijos. Así es. Y dice la Escritura, dice, bueno, lo voy a leer desde el 10, ¿no? El que es la palabra ya estaba en el mundo. Él creó el mundo, pero el mundo no lo conoció. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Amén. Entonces aquí tenemos una vinculación muy clara, que esto es a través de la fe. Uh-huh. Sí, o sea, es a través de la fe. No puede haber propiamente una vinculación de decir soy hijo de Dios. En el caso que el ejemplo que puso el hermano Miguel, lo voy a masticar un poquito, se dan las personas cuenta de que era hijo de Hércules porque hacía cosas por encima de la raza común. En ese caso podía dominar bestias grandes, ¿me explico? Entonces fuerza sobrehumana. Se podían distinguir, sabes que él no es un ser humano común, y de hecho uno de los sacrificios que hace en la misma película es que renuncia
a su divinidad, y entonces se hace común. Sí, se hace común, y ahí es donde lo pueden derrotar. La voy a ver. Sí, mira, está buena. Bueno, Disney no la hace. Disney nada más toma una cuestión de la mitología griega, nada más. Pero el mito es ese. El mito o el mitote es ese. que Hércules. Entonces se da la distinción por encima de cualidades que no son muy comunes de las personas. Y yo creo que aquí también podemos resaltar ciertas cosas que como hijos de Dios no tenemos que ser tan comunes. Y qué es lo que nos distingue de la persona que no es hijo de Dios al que sí es hijo de Dios. Pero de que se pudo distinguir, lo que sí podemos ver nosotros en la persona de Cristo es que precisamente Jesús no era común. Totalmente. No era nada común. Ni su creación o su formación. En este aspecto es que Jesús mismo nunca renuncia a su divinidad. Él era 100% humano, 100% divino, pero como humano él sabía tratar con el humano. Nunca hacía algo por encima de, aunque tuviera la capacidad de hacerlo. Sí. De hecho, cuando Pedro le dice al Señor y saca la espada, Jesús le dice: yo tengo una legión de ángeles a mis órdenes. Y no es necesario, ni se debe. O sea, y aquí es donde de repente, aquí vamos a ver que el emparentar con ciertas divinidades, hay personas que los lleva a la cuestión de la presunción. Mira, ¿no ves que mi Santa Muerte me ha dado este reloj? Ella me entregó esto. Quieren resaltar. De hecho, lo fuera de lo común es la evidencia más que toma la civilización o la gente para decir: mi Dios es más fuerte que tu Dios. Y yo, como estoy pegado al, mira, me beneficia. De hecho, muchos lo hacen por esta cuestión. Hermano Miguel. Sí, a ver, también quisiera señalar cómo se han desprendido las religiones abrahámicas. Por ejemplo, el Islam considera un Dios trascendente, que la concepción de un padre, de Dios como padre, es inexistente. Ellos dicen que no es comparable las relaciones filiales de los seres humanos con lo que es Dios. Y esto genera un problema, porque se vuelve un Dios inaccesible y por lo tanto inalcanzable, y por lo tanto no puede desarrollarse una relación entre un ser humano y Dios, y que eso es lo impresionante del cristianismo. Ahora, como bien decía el hermano, en el Antiguo Testamento no se consideraba una relación filial como tal, como ahora se ve dentro del Nuevo Testamento. Se consideraba ciertamente como pueblo. ¿Y cuál es esta particularidad entre las relaciones filiales y entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Pues los beneficios. El mismo Jesús dice, ¿no?, que de alguna forma el esclavo, o de alguna forma el mayordomo no posee las mismas herramientas o los mismos beneficios espirituales y materiales incluso que el hijo, que es el que se queda en la casa. Entonces ahí vemos que los beneficios, y esto habla precisamente de relación filial, son insuperables dentro de esa relación filial. Por ejemplo, ¿de quién se le dice? Por ahí el verso, para no extenderme demasiado no lo busco, pero hay un verso en Hebreos, me parece que es recogido del Salmos, que habla sobre que es el hijo del hombre para que le visites, que es el hijo del hombre como para que le des todas las cosas ¿cómo es? Creo que has hecho poco menor que los has hecho poco. Hay toda una descripción que obviamente se adecua a la persona de Cristo, pero que también se adecua a nosotros, porque nosotros en la persona de Cristo también gozamos de todos los beneficios de esto. De hecho, una de las cosas más trascendentales de esta temática es que todo lo que goza Cristo como beneficio y como hijo la vamos a gozar, y la estamos gozando en parte nosotros, algo que no se concibe dentro del judaísmo, o no se concebía dentro de la propia vida religiosa de los hebreos. Voy a lanzar una pregunta, porque siempre hacemos esta pregunta, y digo para interés de los que nos están escuchando. No sé si tú te consideres hijo de Dios. No sé si, hermano, usted se considera hijo de Dios. Amén. 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 Me explico. ¿Cómo llegaste a esa vinculación y esa paz y esa tranquilidad de decir: mi Padre es Dios? Ahora, ¿por qué? Porque tenemos que abordar desde lo que se habla. Acordémonos que este programa se llama Palabra de Vida. ¿Por qué? Porque de alguna manera analiza lo que la gente de la sociedad dice versus lo que la Biblia enseña. Y tenemos este cliché que muchos usan las personas: todos somos hijos de Dios. Así que abordemos este cliché. ¿Es verdad? ¿Es mito? ¿Es mentira? ¿O es una ilusión? ¿O es una ilusión? Porque la Biblia me enseña que puedo ser hijo de Dios,
realidad, ilusión. Pero vamos a analizar este cliché que se dice, no sé si ustedes lo han escuchado mucho, sí, muchas personas lo dicen, todos somos hijos de Dios. Como cuando tuvimos el tema de la religión, todas las religiones son buenas, vimos que no todo era bueno. No. Analicemos este cliché que usan las personas. Adelante, hermano. Antes de entrar a analizar esto, acompañado el comentario del hermano, de que en Cristo, la Biblia dice en Romanos, que a los que antes predestinó, a los que antes eligió, y menciona que Cristo es el primogénito, sí, de muchos hermanos. Muchos, sí es. Después de Cristo viene un montón y ahí vamos nosotros. En la cola. Aunque también hay un hilo muy delgado. Volviendo ahora al cliché que dices tú, de que todos somos hijos de Dios. Y el cliché es de que la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe, que sí, no es un don propiamente humano, es un don de Dios, y para que ninguno se sienta como que el mero papas fritas, esto es un don de Dios y es exclusivo de Él. Y entonces nosotros tenemos la adopción de hijos por medio de la fe. Pero ahora también la Biblia dice, los demonios también creen y tiemblan, pero no son hijos. Ok, muy bien. Entonces, para ir entrando muy más en claro en este tema de que si todos somos hijos de Dios o no, la realidad yo creo que va más allá de la pura fe, porque si hacemos ahorita a 100 mexicanos dijeron, todos van a creer en Dios, todos se creen hijos de Dios. Vamos haciendo la encuesta ahorita aquí afuera, vamos a la central camionera y tú te crees hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, y todos quieren ser hijos de Dios. Y la sociedad es el cliché que dices, que todos se creen hijos de Dios. Ahora, lo que la sociedad no sabe es que por nuestros frutos nos vamos a dar a conocer. Es el fruto del Espíritu Santo el que va remarcando la diferencia entre el Hijo de Dios y el que no lo es. ¿Y qué sucede? Que el que ha creído, bueno, el incrédulo empieza a tener fe. Porque quiero decir esto, Dios no se hizo exclusivamente para alcohólicos y drogadictos. Eso es muy bueno, que no se hizo solamente para alcohólicos y drogadictos. Dios se hizo o no se hizo, Él está para toda la humanidad. Muy bien. Para toda la creación, de todas las culturas y de todas las edades. Ahora, no todos quieren creer en Dios como Padre y no le dan el lugar de respeto al Hijo, menos aceptan el poder del Espíritu Santo que los puede guiar a generar frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Escritura, frutos dignos de arrepentimiento. Aquel que de verdad tiene sus frutos dignos de arrepentimiento, hasta por el puro ejemplo de vida, puede ganar almas para Cristo. No necesitas un mudo puede ganar almas para Cristo. Entonces, yo creo que estamos en un error culturalmente y mundialmente pensar que todos somos hijos de Dios. Ok. Mano, Miguel. Sí, a ver, de entrada, yo creo que todos coincidimos que Dios es el origen de todos, ¿no? Es el creador y tiene una actividad causante de todos los hombres, ¿no? En cierto modo, o bajo este lente, podemos decir que Dios es la causa, ¿no? Que Dios es el que procrea o el que hace a los seres humanos. Ahora, el sentido que maneja la paternidad divina dentro de la revelación en el Nuevo Testamento es totalmente distinta. No solamente es causa Dios de los hombres, sino también es causa de los beneficios de los hombres ante el propio Dios. Y esto quiero dejarlo bien en claro, porque una de las formas que uno siempre se ha apoyado cuando examina la Escritura es de que Dios de alguna manera retoma ciertos ejemplos de las relaciones filiales entre los hombres para poder hacer o para que se pueda conocer mejor su mensaje. Y no es del todo exacto, porque más bien Dios
es el primer ejemplo para nosotros cómo llevar nuestra paternidad y nuestras relaciones filiales como hijos. Es decir, toda responsabilidad que tenemos o que hemos visto de nuestros padres es porque es la misma actividad paternal por la cual Dios se mueve, y es el ejemplo más claro, es el modelo más claro. Entonces, vamos a hacer esta pregunta, ¿no? Incluso para cristianos, ojo, bueno, en este caso oído con esto, ¿no? Cuando nosotros escuchamos a un cristiano, a una persona que ora a Dios por algo material, no digo que ya creo tocamos una vez la temática, no está mal pedir por algo material, pero cuando lo vemos con esa vehemencia de pedir la materialidad del Padre, las riquezas, etcétera, y no su persona, porque una de las cuestiones psicológicas más importantes dentro de las relaciones paternales es la compañía. Más allá de, incluso por ahí se ven TikToks donde muchos de los papás se van a Estados Unidos y pues por condiciones adversas tienen que emigrar, pero de alguna manera deja un vacío y deja un impacto emocional y psicológico al niño, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? La cuestión es que lo más importante entre las relaciones paternales es la propia relación entre el padre y el hijo. Entonces, cuando nosotros examinamos y hay gente que dice, yo como hija o hijo de Dios merezco esto, pero no quiero nada con él en cuanto a relación, en cuanto a intimidad, es porque ahí estamos viendo que hay algo desfasado que no va acorde a lo que dice la Escritura, porque el mayor ejemplo de esto, de paternidad entre hijo y padre, es el propio Jesucristo, que se apartaba para estar con él, que oraba para que él pudiera proveer, ¿no? A través de él lo ocupaba en el momento, ¿no? Pues se me ocurre ahora, por ejemplo, los peces, ¿no? Que siempre dependió Jesús de su padre. Entonces, ese tipo de relaciones es la propia relación, digamos, vulgar o popular que nosotros vemos con nuestros papás. Entonces es muy raro que alguien diga que todos somos hijos de Dios cuando no actuamos como hijos. Más bien incongruente, ¿no? Es incongruente. Entonces actuamos como si Dios fuese nuestro genio de la lámpara. Aún estás dentro de una iglesia. Exacto, era lo que ponía el ejemplo, ¿no? Dentro de una iglesia, porque el hecho de que vayas a una iglesia, ¿te haces hijo de Dios? No. Y la respuesta es no. No. Definitivamente no. 20 años siendo miembro de una iglesia, ¿te haces hijo de Dios? No, tampoco. Porque ni son los años, no es a través de la obra, sino es a través de la fe. Es como Jesús mismo dice, estos no son nacidos de carne ni voluntad de varón, o sea, no tiene que ver nada el hombre, sino del Espíritu. Hay un diálogo, bueno, yo quiero decir así, cabalmente, es mentira. No todos son hijos de Dios. Y quien te contesta, ni todos somos hijos de Dios, la pregunta sería aquí, ¿Dios con D chica? Bueno, es que porque también Satanás es Dios. Y dijo Jesús, el Dios, ¿no?, de este siglo, así se le conoce la Biblia. No, y Jesús lo dijo, ustedes hacen las cosas de su hijo, de su para allá voy, del diablo, ¿no? Para allá voy. Quiero darle lectura a esta discusión que Jesús tuvo, porque quiero decir que este tema no es nuevo. Jesús ya lo trató. Vamos a abordarlo como Jesús lo trató. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estábamos hablando, hace rato el hermano dijo, todos creen, hasta los demonios. Oh. Hace rato lo comentó el hermano Javier. Entonces dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, que es a la conclusión que llegó el hermano. Oye, no es incongruente que tú digas que eres hijo de Dios, pero no permaneces en sus palabras que él te dijo. O sea, como discípulo. Sí, imagínate, hermano Javier, que yo fuera su hijo de usted, literalmente, genéticamente. Y usted en la calle me dijera, oye, Julián, ve las tortillas. Y yo en lugar de ir, obedecerle, le diga, vete por un tubo. Sí. ¿Creerían las personas que usted es mi papá? Que vaya el vecino. O sea, ¿creerían las personas que me escuchen que usted es mi padre? No. Eso, no creo que eso, nunca le hubiera hablado así. Porque hay un respeto. Hay una conducta relación, y una conducta. Lo que decía el hermano, la relación. Es una manera de conducirte en esa relación. Entonces Jesús le respondió, de cierto os digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y aborda lo siguiente, dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. O sea, aquí eso está en Juan capítulo 8 del 31 en adelante, estoy parafraseando, pero aquí vamos a hablar hijo, padre, es casi lo que más resalta. Cuando nosotros queremos encontrar el jugo de un texto, tenemos que encontrar las palabras que más se repiten muchas veces. Entonces, habla la palabra padre Abraham, y luego vincula el padre Dios Padre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros así lo que habéis oído acerca de vuestro Padre.
Sí, respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, que al parecer le están echando en cara el nacimiento de Jesús, sí. Que María, obviamente, por ahí lo proveyó de esa manera, en fornicación. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, aquí viene la clave, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, aquí todo lo contrario. Aquí el tema es mi vinculación con Dios. Es una ilusión, una realidad. Pero vemos aquí que para ellos fue una ilusión. Era una ilusión. Ellos se declararon hijos de Abraham, posteriormente del linaje de Abraham, de David, y después de Dios mismo. Sí, lo presumían. Sí, nuestro Padre es Dios. Y entonces Jesús toma, ¿verdad? Vamos a ir a un corte. Son 8:40. Vamos a un corte comercial y en un momento más regresamos. No se despegue y mi pregunta es, ¿usted es hijo de Dios o hijo del diablo? Vamos a regresar ahorita. O simple creación de Dios. Mica, que sí, que eres hijo de Dios y que hay gente que nada más les falta ser cristiano para ser hijo de Dios. Bueno, mire, esta afiliación ya lo vimos, pues que no es a través de las obras. Es a través de la fe, pero quiero mandar saludos. Okay. Déjame mandar saludos a todos que nos están escuchando. Mira, me apareció primerito aquí la hermana Elisa Villanueva Rosa. La fans, la number one. Sí, yo creo que se va a ganar algo en diciembre. Algo en diciembre. Sí. Tenemos que hacer algo, hermanos, también para premiar. Sí, aunque sea una oración. Dice mi hermano, yo te voy a tratar como ángel. Los ángeles no comen ni duermen. No, cumpleaños en febrero, por ahí se les hace. Bueno, entonces, saludos a la hermana Elisa, está conectada con nosotros. Saludos a también otro fan que nos está escuchando, al hermano Medina, que está trabajando ya en la maderería. Dice que el tema está muy bueno. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Es una realidad? ¿Es una ilusión? ¿Se puede? ¿No se puede? Ya estamos viendo que sí, pero que hay ciertos requerimientos, ¿verdad? Sí. Y entonces tenemos aquí también a nuestra hermana, un saludo hasta Las Vegas, Nevada, a mi sobrina Lorena Ibarra, saludos a Memo, saludos a su hermana. Esta semana estuvimos platicando con ellos, con su cuñado, mi hermana Berta Covarrubias, mi amada hermana Berta, aquí a Las Tamacuas, Guerrero. La tierra de la sandía. Andy, pues. Sí, Cristian, hermano Cristian Otero está con nosotros también esta noche. Saludos, te perdí, no fuiste a la junta, hermano, tienes falta. Ay, aquí aparece una bella flor, Anaí Flores. Valga la redundancia, Anaí Flores. Saludos para mi amada esposa, mi hermano Ubaldo. Hermano Ubaldo, felicidades. Yo hoy vi un acto muy bonito en él en Casa de Restauración, hermano. Sigue así, no te despegues de Dios. Es bonito ver cambios. Como decía hace rato el hermano, a veces es fácil distinguir quién hizo ese cambio de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios. Sí, vamos a hablarlo así, porque Jesús sí lo dijo. Ya terminé, porque quería decir algo de lo que te estabas diciendo. Hermano, aquí les mandan decir un recado, ¿no quieres escucharlo? Sí, ¿cómo no? Aunque sea unos taquitos, dice la hermana. Perdón. Bueno, saludos a todos aquellos que nos escuchan en Phoenix, Sedón, quise decir Surprise Phoenix también, que nos escuchan. Gracias a todos aquellos, hermana Karina, esposa del hermano Bedel. Saludos a la familia Morales, bendiciones. Saludos. Y a todos aquellos que se conecten ahorita y después. Ahora sí, hermano, arránquese, porque luego con ganas de tirar unos buenos factitos. No, lo que pasa es que estabas hablando con esa cuestión de la diferencia, que la conversación que tenía Jesús con los fariseos, ¿no? Y que les dice, ustedes me quieren matar, y sus actos de ustedes, sus hechos, demuestran que no son hijos de Dios. Y también en Tito 1:16 dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra
Fíjate nada más, aquí, bueno, en esta versión, ¿no? Sí, sí, adelante. Dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra que no lo aceptan. Son muy malos, se niegan a obedecer y no son capaces de hacer nada bueno. Es ahí, ¿no? La diferencia, ¿no? Entre que el sentimiento, hay algo que... Lo que llama hace rato el hermano, la incongruencia. Sí, la incongruencia, y es que realmente puedo ocultar muchas cosas, pero mis sentimientos no se pueden ocultar. Puedo practicar un pecado posiblemente sí, pero es muy interno, ¿no? Mío, tal vez en mi soledad, no sé, qué sé yo. Pero cuando yo fruso el Señor, o sea, no puedo ocultar que dentro de mí hay un malestar. O cuando estoy alegre, no puedo ocultar mi felicidad. Algo, lo que decía ahorita mi hermano acá atrás de bambalinas, en el intermedio, que es la parte del pastorado, cuando en un momento dado llegas a detectar que sí no es, o que no empieza a mostrar el ADN cristiano. Okay. Sí. Que de hecho, a ver, sí es bastante complejo, pero creo que Jesús dijo también algo muy claro: por sus frutos. Y los frutos, estando conectados a lo que viene siendo, pues ahora sí que a Jesucristo, siempre se mantienen. Entonces nosotros podemos decir, y a ver, como digo, es algo a veces complejo, pero el ser hijo siempre te mantiene por lo menos en la lucha, en la actividad, ¿no? En la tensión entre el pecado, entre tu santificación. De hecho, el domingo pasado el hermano predicaba precisamente algo relacionado a esto, a la santificación para tener propósito con nuestros dones, ¿no? Entonces sí es bien importante entender que los frutos se mantienen si están conjuntamente, están conectados a Jesucristo. De otra forma no es posible. Claro, entendemos que hay formas de santificación, y esto a lo mejor es un tema para otro programa, pero nada más para dar ahí una pincelada. La santificación a veces puede ser muy lenta, pero se ven los frutos. Por ejemplo, el hermano lo puede visualizar a lo mejor con algunos, ¿no? A algunos les ha costado inmensamente dejar las drogas, a otros a lo mejor más fácil, otros pero uno puede detectar, porque hay unos que aunque les cueste demasiado, siguen ahí. No que se le haga más fácil, sino lo dijiste al principio. Un verdadero hijo de Dios va a dar la lucha. Uh-huh. O sea, ese se va a mantener de pie, porque no está solo, ya él en sus fuerzas ya no lo está haciendo. Se está rindiendo a Dios. Está pidiendo la ayuda del Señor en el Espíritu. Y entonces el que alguien dijo, es que cayó el hermano. No cayó, dijo otro. Ahí estaba, nada más que no nos habíamos dado cuenta que estaba tirado. A ver, hermano, entonces a mí me gustaría dividir esto en dos partes. Yo creo que sería lo más bueno. No pegar. Una cosa sería la vinculación para ser hijo de Dios, y la otra es cómo ser un mejor hijo de Dios. Exacto. Yo creo que sería la separación. Bueno, sí. Y entonces apartaríamos las dos doctrinas, y las dos doctrinas, la soteriología, la doctrina de la salvación, y tenemos la doctrina de la santificación. Sí. La iglesia militante y la iglesia triunfante. Yo creo más bien sería dividirlo de esa manera, para no caer en un grado de confusión, porque si nos vamos por los hechos y por los actos, Pedro, si vemos a Pedro, negó a Jesús. Entonces, ¿ya dejó de ser hijo de Dios por haber tenido esa falla? La respuesta es no, porque más adelante él se arrepiente. Aquí tendríamos la discusión que tuvimos en la escuela dominical. ¿Y por qué Judas dijo a una hermana? Dije, hermanas, probablemente es que él nunca lo fue. Probablemente nunca fue hijo de Dios. Quizá nunca le creyó a Cristo, porque dice la Biblia claramente, el que me recibe a mí y mis palabras. O sea, muchas personas recibieron a Cristo, pero no sus palabras. O sea, escuchaban. Y Jesús dijo claramente, el que oye mis palabras y las pone en obra es un constructor prudente. Pero el que las oye y las ignora es una persona imprudente. Entonces, aquí yo creo que tenemos que separar esto. Para ser hijo de Dios, la vinculación.
no es por obras, es por la fe en Cristo Jesús. Totalmente, sí, estamos de acuerdo. Y entonces después, ahora sí separar, cómo ser mejores hijos de Dios. Porque vamos a encontrar, en la iglesia vamos a encontrar hijos medios buenos, medios maletas, medios regulares. De hecho, el término que usa Pablo también dice... Guapos. Hijos de desobediencia. Y escucha, fíjese, ¿cómo le llama? Dice que hay unos que no tienen sus comportamientos a nivel de Cristo. No les dice, ya no son hijos. Más bien le llama hijos de desobediencia, por los cuales es blasfemado el nombre del Padre. Y habla de los falsos hermanos. Habla de los falsos hermanos. Ahora vamos a tomar en cuenta así como la iglesia, ¿no? La iglesia, Jesús dijo, de en medio de ustedes saldrán lobos rapaces que parecen que tienen piel de oveja, pero no son ovejas. El sembrador salió a sembrar y al otro día vinieron los discípulos y le dijeron, maestro, el enemigo fue y sembró cizaña, ¿la arrancamos? No, déjalos. Ahora también Timoteo dijo que en una casa grande hay utensilios de oro, de barro, de plata, de barro y de madera. Unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Ahí juntos, ahí van creciendo, ¿no? Ahora, lo bonito de todo esto, yo creo que dice en Hechos 16, que Dios llama a todos al arrepentimiento. Dios hace un llamado. De hecho, la predicación de Cristo, lo primero que hace es arrepentíos. No se había oído nada de él. Una vez que se bautice, cuando empieza su ministerio, lo primero que dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Jesús llama al arrepentimiento. Dios, a través de Pablo en Hechos, dice, Dios llama a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta. Ahora, en Timoteo también Dios dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, y todos vengan a esa salvación. Pero Jesús también dijo, el Hijo del Hombre tiene que ser puesto en la madera, así como la serpiente que les dio salvación, sanidad en el desierto a sus antepasados, cuando les picaba, les mordía la serpiente, y ya ves que hicieron una serpiente de bronce, que por ahí luego le pusieron Austán, ¿no? El nombre de Austán. Ahora, dice Jesús, el Hijo del Hombre tiene que ser puesto en un madero igual que la serpiente. Y por acto de fe, porque era un acto de fe, el voltear a ver a la serpiente, y confiaban en que iban a ser sanados, y iban a ser sanados, y sanaban, y seguían con vida. Y Jesús también dijo, de la misma manera, así, ahora yo voy a ser puesto en un madero, y aquel que me voltee a ver con fe va a ser salvado de la ira venidera. Ahora lo vemos en las tres cruces, uno burlándose y el otro diciéndote cállate porque tú y yo merecemos estar aquí. Sin embargo, él no merece estar aquí. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Entonces vemos cómo Dios llama al arrepentimiento, y para poder, el primer requisito para ser un hijo de Dios, tienes que tener fe en Jesucristo. Ok, eso, Ahí es donde yo quería llegar, hermano. O sea, la vinculación. ¿Qué te hace? Hay un texto que dice 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces la vinculación para ser hijo de Dios no es por vestimenta, no es por obra, no, porque está de fama que, por ejemplo, algún predicador dice algo malo y hasta un meme que dice, hijo del diablo. Ahorita hay mucha gente que usa ese cliché como para distanciarse, dice, y hasta incluso usan fotos, cómo viste una hija de Dios y cómo viste una hija del diablo. Quiero decirle que eso no es el estándar. Eso es parafernalia, eso es hasta demoníaco, eso es ensuciar el pozo porque en la iglesia, mira hermano, ¿quién pensaría que Lázaro era hijo de Dios? Lleno de llagas, leproso, enfermo, y el rico con vestido en esplendidez y con mucha lana, próspero. Entonces ¿quién pensaría que Lázaro y que los perros venían y le lamían las llagas? Entonces mi vinculación como hijo de Dios no es a través de lo que tengo o no tengo, de lo que haga o no lo que haga. Eso es una vinculación personal.
Es un agradecimiento personal, eso tú lo vives. Quiero poner 2 ejemplos claros. Uno, por ejemplo, María Magdalena, que Dios le expulsó 7 demonios, dice la Biblia, le expulsa a los demonios, pero María Magdalena se queda a conocer más a Jesús. Le conoce, le enjuaga los pies, hay una vinculación, una relación se da desde cómo te llamas, buenas tardes señorita, cómo se empieza una vinculación. Con Dios es lo mismo, Dios es persona. Entonces tenemos esto, pero tenemos un hombre y recibió sanidad. Vamos a ver otro que recibió sanidad, pero que yo dudo que haya sido hijo de Dios. El enfermo de Betesda, 38 años enfermo. Dice la Biblia que este hombre dice, oye, pero ¿cómo? ¿Quieres ser sano? Pero es que yo no puedo. Si en lo que yo llego el ángel toca el agua y otro es sano y me gana a mí. Entonces Jesús queriéndose vincular con él, y vamos a ver que nunca se vincula con Jesús. Entonces le dice, toma tu lecho y anda. Entonces se va. ¿Cómo nos damos cuenta que este hombre nunca tuvo un vínculo con Jesús? Porque le dicen, oye, ¿por qué llevas ese lecho cargando? Y le dicen, no sé, el que me sanó me dijo. ¿Quién es? No sé. O sea, ¿cómo no te vas a dar cuenta? ¿Alguien que te hizo un favor de 38 años enfermo? A ver, ¿cuánto tiempo tenías en la droga? ¿Cuánto tiempo tenías? Por eso a veces digo, ¿cómo hay hermanos que parece que nunca conocieron a Jesús? ¿Por qué no aman a los drogadictos? ¿Por qué no se ve ese agradecimiento en ellos? Pues no sé, mira, yo no lo conozco. Peor aún, se lo vuelve a encontrar. Y en lugar de decirle gracias, va de chismoso y le dice, oye, el que me preguntaron allá está. O sea, te das cuenta, con una persona que puede recibir de Dios, no es hijo de Dios. Es sanado. No, es sanado, es beneficioso. Pero no salvado. Dios hace salir sobres justos, injustos, pero no todos logran la vinculación de hijo de Dios, porque no todos le aceptan. O sea, yo nada más quería mi sanidad. De hecho, le advierte, ¿no? Y le dice. Cuando lo encuentra en el templo. Y por algo le advierte. Sí, conocía su corazón. Ya fuiste sanado. Y no le dice salvado. Sanado. Fíjate, esa es la otra parte, ¿no? Por ejemplo, a la que le toca el manto, y dice, tu fe te ha salvado. No le dijo te ha sanado. No habla de la sanidad. Quise recibir las dos cosas. No, bueno, ya la salvación, ahí va el otro. Ya como del pilón fue la sanidad. Sí. Pero al paralítico de Betesda no le dice tu fe te ha salvado. En cambio lo encuentra en el templo después y le dice, mira, ya fuiste sanado, no peques más, solamente no lo hagas para que no te vengan otras cosas peores. Conocía su corazón. Totalmente. Sí, hermano Miguel. Dice Hechos del 26-20, ¿no? Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los no judíos, a todos les prediqué que se arrepientan y se conviertan a Dios, y que demostraran su arrepentimiento, la forma de demostrar que eres hijo de Dios, porque dice primero arrepentirte, convertirte a Dios, y que demostraron su arrepentimiento con sus buenas obras. Yo hago esta pregunta, a ver, hermanos, algo difícil, no imposible, pero difícil. ¿Ustedes creen que hay una persona o existió una persona que no creyó en Jesucristo y que de manera cuantitativa tenga mejores obras que un cristiano? Pues yo creo que sí lo hay, ¿no? De hecho Jesús dijo, no todo... Que un hijo de Dios, para seguir la temática. De hecho dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿no? Pero yo sané y yo expulsé, lo que dices, ¿no? Que pudo haber hecho, tal vez puede ser más milagros que el mismo pastor, ¿no? Yo sané, yo expulsé, yo prediqué. Hazte un lado, hacedor de No te conozco. No te conozco, le dijo. No eras hijo. Y al lago de fuego eterno, Sí, lejos, no eran hijos. Pero parecían sí, hijos. Pero sí parecían, pues sí predicaban, sí expulsaba demonios, sí hacía sanidades, pero dijo, y le decía Señor. Y entonces nunca confiar en eso, o sea, es a lo que voy, hermano. Y de hecho Jesús también dijo, y luego Dios desde el Antiguo Testamento dijo, de corazón, de labios me honran, otra vez, pero su corazón está lejos de mí. Eso fue muy claro Dios. Ahora, ¿sí puede haber así? Yo creo que sí. Existieron. Sí. Bueno, la iglesia cristiana ha sido demasiado atacada porque nosotros mismos le damos tela de dónde cortar. Bueno, tal vez no los cristianos. Es que el Señor mismo así lo permitió. El Señor cristianos, ¿no? No, y de hecho es plan de Dios. O sea, el Señor, a final de cuentas, nosotros no sabemos quién es trigo y cizaña, porque la Biblia dice claramente, dice el Señor, y arrancamos, dijo, no. Y sabemos que el trigo son los hijos de Dios y las cizañas son los hijos del diablo, y así lo enseñó Jesús.
La cizaña son los hijos, ¿verdad? Ahora lo que tengo en mente es precisamente eso, lo que hablamos de los frutos y de las obras dignas de arrepentimiento. Una de las claras señales, ¿no? Respecto a esto, algo bien sumamente importante es que, y esto es una advertencia para todos nosotros como cristianos, que la antítesis del arrepentimiento es la justificación. Es decir, el cristiano que es convertido a través de la pura fe, ¿no? A través de la pura fe en Cristo, no va a justificar en ninguna manera su pecado. Eso no quiere decir que no peque, sino que no va a justificar su pecado y que su corazón lo va a llevar al arrepentimiento. Entonces, la diferencia entre aquel que pudo haber hecho más obras de justicia con el cristiano es primeramente que creyó en Jesucristo, que es la única forma de poder acceder a esa paternidad. El único medio. Ahora, la segunda cosa es que no hay ningún tipo de justificación del Hijo hacia el pecado respecto al arrepentimiento, ¿no? No, de hecho, la Biblia dice en Romanos 5:1, ¿no? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Que sería otro tema, hablando de la justificación, que es una doctrina demasiado hermosa, como todas. Sí, y que, por ejemplo, yo vengo aquí a la mesa y digo, bueno, no creo, hermanos, porque tengo una justificación muy válida, que no sé, que le grite a mi esposa, ¿no? Y que la ofenda, porque es muy válido, porque ella me hace enojar, ¿no? Y a ver, y esta comprensión, ¿no? De que no hay pecado justificable y que tienes que hacer algo cuando haces eso para remediar, es algo que no tiene en el sentido cualitativo aquel que puede tener más obras que tú, porque si nosotros analizamos, habrá siempre este tipo de personas un pecado que justifiquen, el decir, no le hablo a mi papá, no le hablo a mi hermano, no le hablo a mi vecino, o sea, esa es la dimensión que yo creo en la que está haciendo referencia en este caso Hechos, ¿no? Lucas, respecto a obras dignas de arrepentimiento, porque el cristiano cuando está sobre la vid, ¿no? Sobre la vid, no tiene el derecho de justificarse, tiene más bien la ordenanza y el mandato de arrepentirse de todo pecado y no justificarlo. Ahora, habría que ver otro día el tema del arrepentimiento. Es otro tema, sí, nos metimos. Porque sí, es otra de las doctrinas que nos diferencian al cristianismo, ¿no? La doctrina del arrepentimiento. Yo quisiera entonces a decir con él, entonces no todo lo que brilla es oro, hermanos. Totalmente. No todo lo que brilla es oro. Mire, hay un texto, nos lo acaba de mandar un hermano por ahí y dije, bueno, voy a leer porque va de acorde a la temática. Es 16:8, dice así, y alabó el amo mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Así es. Sí, o sea, nos damos cuenta que a veces los hijos de luz probablemente ni se vean, ni se distingan. Y aquí viene la diferencia. Si se fijan, la mayoría, el mensaje casi de muchos predicadores o pastores o sacerdotes es que se debe de ver, es que se debe de ver. Y la Biblia nos dice que no es algo que se debe de ver. Realmente para ser hijo de Dios es algo personal. Pero sabemos que la vinculación lo enseña la palabra, la vinculación es por medio de Cristo. Ahora, no se pone nunca tampoco una luz debajo de un almohad. Totalmente no son así. Sí. Así dijo Jesús. Y yo creo que el texto aquí se trata de que precisamente no son presumidos. Porque las obras de Cristo sí se ven. Sí se ven. Sí se anotan. Y a eso es a lo que se refiere aquí el texto. O sea, el que hace no presume. Señor, en tu nombre, ¿me estás presumiendo? Sí, de hecho, muchas veces podemos llegar a decir, yo soy un testimonio vivo de la existencia de Dios, por los cambios, ni siquiera que yo hice, porque no, si yo dijera que yo hice cambios en mí, me daría la gloria a mí. No, los cambios que me hizo Él a mí, que Él hizo en mi vida. Yo no dejé de ser mal hablado por mí mismo, ni dejar de mal pensado, y aún todavía sigue trabajando, y yo a veces más bien le he estorbado a Dios, porque a veces soy de barro. ¿Quién no? A veces soy de barro, pero soy de ese barro que muy duro. De verdad, de verdad, y me da tristeza conmigo mismo, ¿verdad? Pero yo digo, este asunto de la salvación es algo que dijo la Escritura en el tema, en el pasaje que leímos de Juan, es por voluntad de Dios. Es la voluntad del Señor. Ahora, yo
tengo que estar infinitamente agradecido con Dios. Si hay algo que pudiera hacer yo para impresionar a Dios, que no hay nada en la tierra que pueda hacer yo para impresionarlo, es simplemente mi agradecimiento. Porque, lo dije el domingo, dentro de miles y miles y millones de personas en el mundo, ¿por qué me vio a mí? ¿Por qué me miró a mí? ¿Y por qué miró a mi familia? Y lamento que no todos estén en esa condición. Yo quisiera que mi México lindo y querido y toda mi familia que me están escuchando por ahí, y si no, les mando los links a mis hermanos, que toda mi familia fueran hijos de Dios, pero no así es, no es así. Entonces, ¿es la voluntad del Señor que yo haya sido su hijo? Sí. Ahora, la fe que yo tenía, la poquita fe que yo tenía, también proviene de Él. Claro. Ni siquiera yo tenía fe en Él. Pues mira, hermano, lo que estás diciendo tiene mucha congruencia, precisamente porque el que es hijo todo el tiempo glorifica al Padre. Totalmente. En toda acción, en todo elemento. Cristo dijo. En todo, ¿sí me explico? Y la diferencia, el que no se empieza a distinguir por la presunción. Sí. ¿Me explico? Esa forma de decir, yo he escuchado gente que dicen, yo te voy a profetizar, y yo lo dije. O sea, y yo te decreto. Y yo te decreto. O sea, ¿sabes qué, brother? Es que ya te estás poniendo tú en un lugar donde no te debes. Algún cerco de aquí. Y es muy astuto hacer eso, porque eso a mucha gente le puede convencer de que este hombre sí es un ungido, este sí es un hijo de Dios. Y nosotros vemos a Jesús en un ministerio muy tranquilo, e incluso decía, tu fe te ha salvado, ya lo dijiste hace rato. Oye, y una cosa bien importante que había que resaltar aquí para enlazar este tema que estaba yo, lo que estaba comentando. Jesús, maestro bueno. Y Jesús se detiene, dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, es mi Padre que está en los cielos. Es el único bueno, es Dios. Y luego, siempre Jesús dijo, gracias Padre, porque yo sé que tú me escuchas. Y hacía el milagro. Ahora, esto, dijo Jesús, no es sino para la gloria del Padre. O sea, Él siempre exaltó al Padre. Y yo digo, si Jesús lo hizo, ¿quién soy yo para decir? No, yo tenía mucha fe. No, yo andaba buscando incansablemente a Dios, no es cierto. Sería hijo del diablo por mentiroso. Porque yo no tenía ni siquiera fuerzas. Y tú me conociste ahí, hermano. Claro. Yo no tenía fuerzas para ir a buscar a Dios. No. Si no hubiera sido Él, su poder de amor, su gracia, oye, yo me quedara como una piltrafa, estuviera yo, si es que todavía viviera. Okay. Hay un verso de la Escritura, y lo voy a parafrasear, que si vuestro Padre terrenal da buenas dádivas, cuanto más nuestro Padre celestial. Y una de las cuestiones para identificar que realmente somos hijos de Dios a nivel subjetivo es qué tan agradecidos estamos con lo que nos ha dado. Porque esto es bien importantísimo. Nuestro Padre terrenal no nos anda repitiendo todos los días, a todos los minutos, yo soy tu Padre, sino sentimos que Él es nuestro Padre por los efectos y por lo que Él hace hacia nosotros. Entonces, a veces no hay ni siquiera forma de que, digamos, no hay necesidad de que nos diga yo soy tu Padre, porque reconocemos por lo que hace por nosotros. Y en este caso, somos hijos de Dios por lo que el Padre ha hecho por nosotros y hacia nosotros. Entonces, eso quiero que se quede bien claro con los radioescuchas, para que a veces no duden, soy buen hijo. A veces uno sí puede hacer ese tipo de valoraciones, ¿no? A nivel terrenal, pero siempre uno va a saber y va a aferrarse a que el Padre está actuando en tu vida, y el Padre se ve su amor, se ve su entrega en el hecho de los efectos hacia nuestras vidas, que eso es algo innegable. Otra de las cosas es que, por ejemplo, 2 de Corintios es en el capítulo 6, versículo del 16, no lo voy a leer, pero para que puedan llevarme en línea, ¿no? Pablo a los Corintios está advirtiendo que dejen el hecho de seguir este tipo de cultos idolátricos, ¿no? Hacia los ídolos, porque dice, por ejemplo, en el 18, ¿no? Porque tenemos un Padre, dice, y yo seré un Padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque hay otra parte en la Escritura que el mismo Pablo dice que la comida, los ídolos o los sacrificó a los ídolos, pues nada es para la conciencia. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? Si aquí en Corintios 2, en 2 de Corintios nos dice que es algo que debe evitarse porque tenemos un Padre, ¿no? Y un Padre no quiere, digamos, que vayamos ante los ídolos. Bueno,
La cosa es bien, pero bien clara, que en la cuestión de los ídolos en Corintios había una práctica que sí estaba en choque con lo que Dios consideraba la virtud, lo que Dios consideraba estar en el espíritu, que este tipo de sacrificios y de alimentos sacrificados a los ídolos se hacía con frenesí sexual. Entonces llega un punto donde ya no hay forma de poder blindar o poder, digamos, dar autorización para hacer ciertas cosas, porque hay un punto donde ya violenta el propio carácter y el mandamiento de Dios. Entonces es bien fácil, ¿no? A ver, vemos a nuestro padre y no sé, y te dice, bueno, ¿sabes qué, hijo? Pues te voy a dejar ir a trabajar, ¿no? No sé, tienes 18 años, todavía vives en su casa, etcétera. Pero llega una oferta de trabajo que es a lo mejor haciendo inventarios, pero va a llegar otra oferta de trabajo donde te dice, oye, ya tienes que a lo mejor interactuar, no sé, con gente un poquito más peligrosa, ¿no? Que vaya a ser un camión, o que estén haciendo, que sepas que la línea de transportes es algo medio turbia. Aunque el trabajo como tal es bueno, el padre se toma ciertas direcciones, en este caso ciertas exigencias hacia ti, porque sabe que estás ya violentando o estás llegando a un terreno que no es adecuado para el tuyo, aunque sea el mismo trabajo, ¿no? Aunque sea el mismo trabajo, en este caso virtuoso. Entonces yo creo entender también cómo la paternidad funciona con respecto al hijo, ¿no? Tenemos un padre que recibimos, pero también un padre nos exige dentro de su propio carácter. Ahora, a ver, yo quisiera abordar a lo que dice el hermano, me quisiera un poquito más profundo. Se nos está yendo el tiempo y quiero abordar un punto bien importante, importantísimo. A ver, este vínculo. Vamos a hablarlo claro. El ejemplo perfecto de cómo ser hijo de Dios lo puso Cristo. Así. Dios Padre. Este vínculo, pregunta, ¿se rompió? ¿No se rompió? En los póster hijos de Dios, ¿se puede romper este vínculo? ¿No se puede romper? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Es la pregunta que tengo. Porque muchas personas dentro de las iglesias a veces cometen errores y el diablo les mete dudas en la cabeza y se apartan completamente de Dios. Porque piensan y creen que ese vínculo se rompe. Ok. Ven hacia dónde voy la pregunta. Es bien importante esta pregunta. Para nosotros, primero que lo estamos hablando, para los que nos están escuchando. Ese vínculo, ya dijimos, se da por Cristo. Yo creo que mucho Biblia hablamos hoy. Mucho vínculo. Es por medio de la fe en Jesucristo. Ese vínculo, ¿se rompe? ¿No se rompe? ¿Se deteriora? Adelante. Yo creo que, para empezar, yo puedo asegurar una cosa. El vínculo no se rompe. Ok. O sea, el embrión ahí está. Así ya el ADN ya está, ya no hay manera de que se rompa. Como dijiste hace un momento, ¿puedo ser un hijo de desobediencia? Sí. ¿Puedo ser un falso hermano? También. Pero también hay otra cosa. Que yo dijera, digo, en primer lugar no se rompe, pero en mi terquedad, en mi necedad, yo puedo insistir en hacer algo. Ahora, algo que no glorifica al Padre. Uh-huh. Ahora, Dios no me va a apartar de su lado. Yo soy el que me voy a apartar. Dios siempre va a estar buscando, como la gallina, ponerme bajo sus alas, protegerme del peligro. El vínculo definitivamente no hay manera de romperse. Jesús dijo, son míos y no hay manera de que se puedan desfasar de mi lado. La realidad es que nosotros podemos insistir en hacer algo que no sea correcto, sí. Pero eso te aleja, pero no te quita el vínculo. Sí, yo creo que la Biblia también es muy clara cuando dice que por medio de la fe en Cristo ya estamos unidos a Cristo y por ende estamos en una relación con el Padre. También dice Romanos 8 que, y lo predicaba ayer el hermano, ¿no? Que ni lo alto ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios, ¿no? Es cierto que podemos en repetidas ocasiones fallar, pero el vínculo, pero el sello no se rompe, porque estamos unidos precisamente a Cristo. Y yo sí consideraría entonces decir, y yo siempre lo veo a nivel muy práctico, tú puedes pelearte con tu padre, puedes tener ira con el enojo incluso, ¿no? Puedes reprocharle cosas, pero siempre algo te va a mover a regresar,
volver a reconciliarte, ¿no? Entonces, aquel que no siente absolutamente nada, ¿no? Aquel que realmente no le incomoda ni lo más mínimo romper su relación con el que dice ser su padre, es porque realmente no es su padre. Ahora, yo quisiera... Porque ya se va a acabar. Nada más un comentario rápido. Adelante. Mi fe puede ser atacada, ya lo dijiste tú. Mi fe puede ser de tal manera que puede deteriorarse. Y creo yo que el vínculo pareciera que se está rompiendo. No, es una pregunta más profunda, hermano. Adelante. Por eso les quería decir que me den chance, hermanos. Pregunta. En la cruz, ¿se rompió el vínculo? ¿Sí o no? Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se rompió? ¿Sí o no? No. Sí, porque, ok. Relacionado a esto, antes de que desarrolle, hermano, quiero leer Romanos 8, 32, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sufrió el Señor, parece ver que hay un dolor en Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no le llama Padre, le llama Dios mío. Sí, no quiero meter dudas, nada más quiero que... adelante, échale. Aquí hay una cuestión que ya... Yo voy a decir que no, también, pero... También que no, pero el tiempo ya no... Ustedes sería bueno hacer un tema, porque sería un tema muy importante... ver lo que realmente sucedió en la cruz. No nada más es el vínculo, sino todo lo que se envolvió en él. Todo, la carga tan pesada del pecado de toda la humanidad. Todas las mentiras, todas las violaciones, todas las lujurias de todo. Sabemos que el pecado provocó eso. Totalmente. Y aquí viene la respuesta. El vínculo se deteriora por el pecado. Tal cual se deterioró en la cuestión de Cristo. Vamos a ser más heteros que se puede, hermanos. Porque precisamente por eso quiero ir a Cristo. Por eso quiero ir al autor y consumador de la fe, de la salvación y de la paternidad entre los hombres y Dios. Cristo se deterioró y le dolió que esa relación se deteriora. Pero sí se deterioró. No por pecados personales, no. Por nuestros pecados. ¿Cómo nos damos cuenta que el vínculo no se rompió? Por la resurrección. Sí, aunque... No dejaré que mi hijo, está escrito, no dejaré que mi hijo y mi santo vea corrupción. El pecado de toda la humanidad estaba envuelto en Cristo. Pero lo sabemos. Entonces, no podía estar ahí Dios en ese momento. Porque o estaba... Se cree que el Padre volteó el rostro. Brevemente, para que sufriera el dolor de todo, el que me tocaba sufrir a mí, a ti. Él lo cargó. Entonces, yo insisto que abramos un tema de esto porque hay mucho que decir en el sentido teológico. Sí, es muy profundo. Sí, porque no es un acto nada más salvífico, como que ahí lo vemos en la cruz y como que envolvió el pecado de toda la humanidad. Sí, no, sí. Eso es algo más allá de un simple hecho, de un acto de salvación. Centrémonos en la paternidad. De hecho, yo creo que las dos cosas son verdad. Es decir, no se pierde el vínculo, dado como lo que dice el hermano, ¿no? Si no hubiera resucitado. Y también, por otro lado, si se hubiera roto el vínculo, nosotros no hubiéramos podido alcanzar esa relación filial si Jesús ya no era hijo, ¿no? Entonces, pero también es cierto que Dios se aleja del hijo. Pero a ver, hay que recordar algo. Es una voluntad propia del hijo que el padre se aleje, porque es el propio del hijo llevarnos a nosotros a la paternidad de Dios, ¿no? Entonces, aquí es muy profundo porque podemos ver a Dios en dos facetas, si es que nuestra mente no nos da. Por un lado, desamparando a su hijo, y por el otro, manteniendo su relación con su hijo para la salvación de todo. Entonces, sí creo que las dos son dos verdades que no se excluyen y que da precisamente lo que fue el hecho de la cruz. Recordemos que en Getsemaní sí le llama Padre. Aun teniendo todos esos problemas que tenía, le dice, Padre, si es posible, hazme pasar. Y ya cuando vemos en la cruz, ya no le llama Padre, sino le llama Dios.
mío, me explico. Y aquí vemos que precisamente la humillación de Cristo fue hasta lo más bajo, hermanos. Sí. Alabado sea Cristo Jesús. Amén. Porque como Él teniendo ese vínculo con el Padre perfecto vino y lo puso por nosotros. Lo puso en riesgo. Por eso digo yo que es un tema que tendríamos que hacer una buena exégesis y tendríamos una buena tarea para esta semana. Y sobre todo estaría bien bonito, ¿sabes por qué? Porque viene el día de la resurrección. Ok, bueno, pues podríamos tratarlo, pero sí es importante darnos cuenta de eso. Mire, tenemos esta parte de la parábola del hijo pródigo. Vemos que el hijo se acuerda que tiene un padre. Él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Yo aquí mendigando. Voy con que sea como unos jornaleros. Y creo que es lo que le pasa a muchos cristianos que deterioran su relación con Dios. No la pierden. El vínculo ahí siempre estuvo entre el hijo pródigo y el padre. Siempre estuvo ahí. El padre siempre lo estuvo esperando. ¿Sí? Y entonces pero el hijo ya no se sentía digno de ser llamado hijo. Más bien yo creo que pasa como con el pueblo de Israel, que ya habían visto cuántos milagros, las 10 plagas, cómo les ponía el sol, la lumbrera de la noche, cómo les cubría con nubes, cómo les hacía que saliera agua de una roca, el maná, las codornices, y todavía se quejaban y anhelaban el pasado. Todavía se quejaban y decían, allá teníamos de todo, como una intención de retroceder en lugar de avanzar. Y yo creo que en los hijos pudiera darse el caso que así nos pudiera pasar. Pero propiamente lo que deteriora es el pecado. Sí, es el pecado, totalmente. porque precisamente dice que el hijo agarró todo lo que tenía, se va y lo desperdicia con rameras, andando mal, hasta que hubo hambre en esa región, que hubo una necesidad, entonces se acordó de su padre, dijo, voy a volver a mi padre. Entonces vemos que el vínculo realmente nunca se rompió. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque el padre lo recibe. No, y aparte, yo quiero decir algo que tal vez, espero no caer en una herejía, pero me gusta la idea de pensar que los 20 años en la iglesia no salva, el diezmar incansablemente y exacto no te salva, el alabar, el predicar no te salva. La Biblia creo que tampoco te salva. La Biblia nada más es la forma que nos muestra la revelación de Dios para alcanzar la salvación. El que salva es Cristo. Amén. Cristo. Estoy de acuerdo. Sí. Es que el vínculo que se da a través del Padre con el hombre es Cristo. Y para estar unidos a Dios, de hecho Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie que quiera llegar al Padre puede hacerlo si no es por medio de mí. Miguel. El verso sobre Padre, ¿por qué me has abandonado? Aquí hay una paradoja, impresionante. Porque por un lado Jesús resiente el rechazo en cierta medida del Padre, pero por otro lado demuestra a los hombres que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, como dice el centurión. Esa es la paradoja de Jesucristo, porque demuestra a Dios y a los hombres que Él es el verdadero Hijo de Dios, aunque en ese momento Él estaba en angustia porque su Padre lo había abandonado. No, y es que si pudiéramos describir la forma... El misterio. No el misterio, sino la forma como desgarraron su cuerpo de ojos, de labios, de pellejos, cómo la arrancaron. No creas que fue un dolor, no es un machucón de martillo. Ahora, hermano, ahora yo también tengo un pensamiento. Yo creo que lo que más le dolió a Jesús fue la desvinculación del Padre. Fue no esa desvinculación, sino eso. Porque si te fijas, Jesús, y lo reconozco, o sea, nadie podía haber soportado eso humanamente. No, yo creo que del dolor que sufrió, pudieran en su cuerpo físico, lo más leve fueron los martillazos, los clavos, a comparación de todo lo que sufrió. Yo pienso que el dolor más grande de Jesús fue cuando el Padre aparentemente se rompe esa situación, e incluso lo dice, Dios mío, ¿por qué? Aunque también entendemos que fueron breves momentos, claro, porque también el Padre sabía que era injusto
que Él pagara por los injustos. Por los injustos. Así lo dice la Escritura, entonces, ¿no? Así lo enseña la Escritura. No, y luego... Entonces el Padre no lo iba a dejar, no iba a dejar que su santo viera corrupto. No, ¿se acuerdan cómo? De hecho, perdón, también en los últimos alientos, Jesús habla con el Padre para que sea recibido. Y el Padre lo recibe. Y lo recibe. No, y la fuerza. Por eso te digo que hay un tema muy profundo. Sí, y se entrega. Ahí podemos concluir que ya había Lava Sabactani. Así es. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después está la frase... del otro evangelio registra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Así es. O sea, vemos con qué confianza, y aquí está, hermano, Jesús, en qué basó que su relación no podía ser rota, en las mismas palabras del Padre. Yo no voy a dejar que mi santo vea corrupción. Y con esa confianza, no en el mismo acto, porque si Jesús se hubiera visto en el mismo acto de pico, hermano, imagínate, de hecho, déjate por fuera lo desfigurado de lo físicamente. El pecado de todo el mundo lo hizo un monstruo momentáneamente que el Padre no lo puede ver. Pero pastor, Jesús sí vio esa forma de muerte. Oh, sí. En el Getsemaní. De hecho, no tacha de injusto al Padre de que lo abandone. Él no dice, él entiende al Padre, sé Padre, que, o sea, ¿qué te causó Sí, pero ¿por qué digo que sí vio su cuerpo hecho pedazos? Por eso Marcos dice, oró que su sudor eran como fueran gotas de sangre. Porque la oración no era la pasión con la que estaba orando. Era porque él se estaba viendo ya clavado, él se vio puesto porque él era Dios y él habita en la eternidad. Y entonces él sí pudo mirar, yo no sé cuándo voy a morir, ni en qué esquina, en qué lugar, cómo, nada. Él sí vio todo el sufrimiento que iba a padecer. Entonces hay algo que nosotros no podemos comprender porque no somos Dios, no somos Él, pues. Estoy totalmente de acuerdo, y a lo que voy es, si Él, siendo lo que Él es, Él pasó por este dolor, y yo quiero decirle a ti que me estás escuchando, si alguna vez haces un pecado, si alguna vez, no permitas que tu pecado te aleje del vínculo del Padre, no dejes que el diablo te robe, sigue confiando en su palabra, sigue confiando en lo que está escrito. Si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Está escrito que también el Señor nos da una alternativa, hijito, si alguno llegase a pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, ahorita nuestra vinculación con el Padre es más segura. Ya hubo alguien que desamparó. Ya hay alguien que desamparó él, al propio Hijo, y a nosotros no. A pesar del pecado, eso, hermano, no cualquiera lo entiende. Y el diablo no le gusta que la gente entienda esto, porque él sabe que precisamente el fallar es lo que, hermano, a todos los que fallamos, fallando, nos sentimos indignos de orar. Algunos no quieren ir a la iglesia. Algunos ya, Señor, están callados. El pecado afecta. Sí, yo disfruté esa parte. Bueno. Yo una vez, antes de continuar en el camino, 2-3 meses después, por ahí salimos mal con mi esposa porque ella no quería ir a la iglesia. Y yo un día lo comenté aquí, creo. Y fui y compré un 6 de cervezas y pues ahora vamos a salir a ver acá donde ya no me digas nada de la iglesia. No, ahora ella sí, no, sí vamos, no, ahora ya no quiero ir. Y me tomé yo creo que media cerveza y luego lloré. No sé cómo lloró Pedro, pero yo lloré y aventé las cervezas a la pared, se rompieron y llegué a la iglesia al final ese día y me acuerdo, un saludo al hermano Héctor Mora, por ahí cuando nos escuchen esto, me acuerdo muy clarito que yo llegué y me fui directamente al hermano diácono. Y le dije, hermano, yo ya no puedo venir a la iglesia. Iba yo llorando. Iba yo llorando y le dije, ya no puedo venir. ¿Por qué, chaparrito? ¿Por qué? Digo, porque me acabo de tomar una cerveza y vengo peleando con mi esposa. Y él me abrazó, me sacó del templo y oró por mí, me ministró y ya, volví otra vez. Sí, pero esa parte de sentir aquella culpa, de decir, no puedo estar yo aquí porque hice esto. Claro, y creo que eso es lo que te hace hijo, que tú reconoces, a ver, yo no le atribuyo a Dios ningún despropósito, yo lo hice, yo soy responsable de mis actos, y Padre, pero sigo confiando en que mi corazón te pertenece,
y te pido que, Señor, quites este pecado de mi vida. Quiero volver a platicar contigo. En ese momento no lo valoras de esa manera. Pero sí, va a ser bueno el tema de... hermano, despedido, hermano, ya. Sí, solamente decirte, Cristo te ama y te ama de una manera tan especial que no te anda buscando, te seguirá buscando hasta el último suspiro de tu vida. Entrégale tu vida, síguelo a Él, obedécele a Él, no le digas Señor, hazte un hijo de Dios y acéptalo a Él como tu Señor, el Señor y Salvador de tu vida. Si te han fallado tus padres o tu familia, créeme que hay un Padre que no desampara. Amén. Gracias a Jesucristo y gloria a Jesucristo por eso. Cristo. Gloria a Jesucristo porque gracias a Él hoy en día podemos mantener un vínculo con el Padre por medio de Jesucristo, no a través de nuestros actos. Puede ser un cristiano medio enojón, puede ser un hijo de Dios medio criticón. No estoy aprobando que seamos así. Lo que estoy diciendo es, si estás luchando contra tu pecado mientras seas hijo, no hay problema. Tu vínculo está salvo por Jesucristo. ¿Que puedes mejorar? Dios te da una promesa. El que comenzó la obra en ti, la terminará. No te apartes del Señor, mantente firme, mantente ahí, que el Padre tendrás de Él comprensión y amor para siempre, ese vínculo no se rompa. Déjame terminar. Échale, hermano. Échale, dale. Había una canción que dice de Vicente Fernández y él dijo, viva Cristo Rey. No, yo no digo viva. Vive Cristo el Rey. A ver. Que Dios les bendiga. Bendiciones, nos vemos el próximo lunes.